En el programa de hoy, el Papa León XIV urge a Israel y Hamás a detener la guerra y proteger a los más indefensos. La Unión Europea reconsidera sus relaciones comerciales y diplomáticas con Israel ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Gaza. Ante el asesinato de importantes funcionarios por sicarios en México a plena luz del día, la Iglesia exhorta a no resignarse a convivir con el miedo y anima a colaborar a que la vida, justicia y paz florezcan. La Iglesia en Venezuela lanza una campaña para acercar a los fieles a los futuros santos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. Además, el Papa León XIV anuncia su primer consistorio para causas de canonización. Desde Chulucanas, Perú, una joven comparte el especial lazo que la une al Papa León XIV, su padrino de bautismo. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo. Siempre un gusto también estar contigo, Natalie, con todos nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la primera audiencia general del Papa León XIV en su pontificado. La audiencia general se realiza todos los miércoles. Asiste gente de todo el mundo, incluso no católicas, a las que el Papa imparte una sencilla pero profunda catequesis sobre la fe. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa. Así recibieron los peregrinos al Papa León XIV en su primera audiencia general. El Vaticano confirmó que 25.000 personas se encontraban en la Plaza de San Pedro esta mañana. Nel nome del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. El pontífice decidió continuar el ciclo de catequesis jubilares sobre la esperanza iniciado por el Papa Francisco. Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Su mensaje recordó la parábola del sembrador y explicó que la semilla es la palabra de Jesús. A veces estamos agobiados por las preocupaciones de la vida, pero también hay momentos en los que estamos disponibles y acogedores. Dios confía en que tarde o temprano la semilla florecerá. Lo explicó con una imagen, la pintura El sembrador a la puesta de sol de Van Gogh. Con ello subrayó que el sembrador no espera que sea el mejor terreno y dona su palabra generosamente. Tras su saludo a los fieles en italiano, hizo un llamado por la paz en la Franja de Gaza, donde al menos 27 personas han muerto este miércoles por los ataques aéreos israelíes, entre ellos 2 niños y un bebé. La situación en la Franja de Gaza es cada vez más preocupante y dolorosa. Renuevo mi más sincero llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades, cuyo desgarrador precio pagan los niños, los ancianos y los enfermos. Antes de finalizar su primera audiencia general, el Papa tuvo un gesto de cercanía a su predecesor, quien falleció el 21 de abril de 2025 en Casa Santa Marta. Y no podemos concluir este encuentro sin recordar con tanta gratitud a nuestro amado Papa Francisco, que hace apenas un mes regresó a la casa del Padre. Mi bendición para todos. La última audiencia general que impartió el Papa Francisco fue el 12 de febrero, a pocos días de ingresar al Hospital Gemelli. Espíritu Santo. Amén. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y sobre la crisis en Gaza, la Unión Europea anuncia que evalúa seguir con las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel ante el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Este principio es una de las bases del acuerdo de asociación entre el bloque de naciones europeas con Israel. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, la decisión de los europeos refleja incomprensión de la compleja realidad a la que se enfrentan. Escuchemos a la jefa de política exterior del Parlamento Europeo. La situación en Gaza es catastrófica. La ayuda que Israel ha permitido entrar es, por supuesto, bienvenida, pero es una gota en el océano. La ayuda debe fluir de inmediato, sin obstrucciones y a gran escala, porque es lo que se necesita. He señalado estos puntos también en mis conversaciones con israelíes. Asimismo, he mantenido conversaciones con la ONU y los líderes regionales. Es necesario presionar para cambiar la situación.
Del debate de hoy se desprende claramente que existe una gran mayoría a favor de la revisión del artículo 2 de nuestro acuerdo de asociación con Israel. Por lo tanto, iniciaremos este proceso. Y mientras tanto, le corresponde a Israel desbloquear la ayuda humanitaria. Salvar vidas debe ser nuestra máxima prioridad. Saving lives must be our top priority. Y en favor de Siria, la Unión Europea también anunció este miércoles que levantará todas las sanciones económicas restantes para permitir que el país devastado por la guerra se recupere. El bloque dijo que espera que el alivio facilite el acceso a los fondos financieros y acelere el restablecimiento tras la caída del presidente Bashar al-Assad en diciembre. La decisión se produce pocos días después de que Estados Unidos anunciara también el levantamiento de las sanciones a Siria. Donald Trump anunció la medida en su gira en Oriente Medio, acogida por el gobierno provisional sirio, cuyo nuevo líder, vinculado a una organización terrorista, al asumir el poder se comprometió a respetar la libertad religiosa. En Siria, los católicos representan una minoría que sufrió persecución de los grupos extremistas. Nos vamos a México con una lamentable noticia. El martes último, 2 importantes funcionarios de gobierno fueron asesinados en plena calle en la capital. Para ampliarnos la información, estamos conectados con nuestro corresponsal Diego López Colín. Hola Diego, háblanos de las víctimas, ¿de quiénes se trata? Así es, Natalie, en un hecho que conmocionó a todo el país, se dio a conocer que el día de ayer asesinaron a Jimena Guzmán y a José Muñoz. Jimena era secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José era asesor en temas de seguridad. Ambos trabajaban, como te lo comentaba, para el gobierno de la Ciudad de México, gobernado por el partido político Morena. El mismo partido, recordemos, quien es quien llevó a la presidencia a Claudia Sheinbaum. El día de ayer se informó que más o menos a las 7 de la mañana estos 2 funcionarios iban adentro de un vehículo cuando fueron alcanzados por un vehículo motorizado, por una motocicleta, iban 2 personas, fueron asesinados. Hay que destacar que fue en la avenida Tlalpan, una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. ¿Y qué hipótesis se manejan sobre el asesinato de los funcionarios? Bueno, pues se nos ha informado que las investigaciones continúan, que no hay todavía una hipótesis o alguna línea de investigación oficial. Sin embargo, por los ataques se puede decir que fue un ataque certero, un ataque contra ellos. La precisión de los tiros, por cómo escaparon, se puede decir que era del crimen organizado, algún grupo de narcotráfico aquí en la Ciudad de México quien haya perpetrado. Sin embargo, como lo comentamos, esto solamente es una hipótesis, no hay una línea de investigación oficial. Diego, ¿y qué tan frecuente es la violencia contra funcionarios del gobierno en México? Pues en la Ciudad de México es un caso muy particular porque se cree que está protegida, por decirlo de alguna forma, por decirlo de una forma así. En la Ciudad de México no ocurren este tipo de crímenes como ya lo hemos visto en otros estados de la República. Tan solamente recordemos que en la campaña del año pasado asesinaron a muchísimos candidatos, a funcionarios. Es una forma del crimen organizado de los grupos de narcotráfico para amedrentar políticos, para poner a sus candidatos. Sin embargo, la Ciudad de México gozaba con que no ocurrían este tipo de cosas. Sin embargo, así ocurrió. Pero no solamente funcionarios. Este sexenio se ha caracterizado por muchísimos homicidios. Tan solo desde noviembre que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum, llevamos 17,000 asesinatos. Eso quiere decir más o menos un promedio de 75 asesinatos diarios. Entonces, la Ciudad de México y todo el país está viviendo esta lamentable violencia. ¿Y qué dice la Iglesia ante toda esta situación? La Iglesia Católica ha expresado su consternación por este hecho, no solo por este, sino también por demás crímenes que han ocurrido durante estos días y que aún no se conocen quiénes fueron las personas que lo cometieron. Entonces, expresaron su preocupación por todo el dolor que se ha vivido en México en estos días y también han ofrecido su consuelo hacia las víctimas, hacia los familiares, hacia los amigos de estas personas. Gracias, Diego, por la información. Gracias a ti, Natalie. Seguiremos ampliando la información mientras más sepamos.
Seguimos con información desde México, donde hoy inicia el tríodo de misas en la Capellanía Militar de la Ciudad de México por los fallecidos en el choque del buque escuela mexicano Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, Nueva York, el pasado 17 de mayo. Anoche decenas velaron a América Sánchez, de 20 años, una cadete fallecida en el accidente. El cuerpo del alumno Adal Maldonado también fue trasladado de Estados Unidos a México el lunes último. La tragedia dejó 22 heridos. La embarcación había zarpado del puerto de Acapulco el pasado 6 de abril como parte de un crucero de instrucción. El viaje contemplaba visitas a 22 puertos en 15 países durante 254 días. A bordo viajaban 277 tripulantes, entre ellos 147 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de México. Las causas del accidente aún no se esclarecen. Hoy se cumple un mes desde que falleció el Papa Francisco. Su pontificado seguirá en nuestra memoria. Veamos cómo lo recuerdan dos residentes del Hogar de las Hermanitas de los Pobres en Washington, Estados Unidos, quienes contaron su experiencia al ser visitadas por el Santo Padre. Monse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News, las entrevistó. La formación de los jesuitas es una formación muy sólida, pero es muy espiritual. Los ejercicios de San Ignacio hacen que la persona entienda su vida de una manera muy auténtica y sea en su vida un testimonio evangélico, diferente a los franciscanos, que tienen sencillez, porque los jesuitas pueden ser arrogantes por la formación que tienen, pero el Papa Francisco tenía una formación muy sofisticada y sólida, pero tenía una sencillez que lo hacía diferente y lo hacía muy franciscano. El hecho de que haya escogido el nombre de San Francisco de Asís lo hace también único, y que yo considero que su presencia como pontífice, como papa, fue un regalo de Dios a la Iglesia. Yo le escribí una carta diciéndole que me gustaría que me mandara un rosario. Y como a las 4 semanas llegó el rosario. Pero era cuando vivía en Richmond. Ok. Y no sé qué pasó, alguien se lo llevó de mi cuarto. Ay, pues tal vez tenemos que orar para poder encontrarlo. Pero qué bonito que te contestó el Papa. Yeah. ¿Te escribió una carta? Una cartica diciendo que estaba el rosario y que rezara por él. ¿Y cómo crees que vamos a recordar al Papa Francisco a futuro? Como un hombre que siempre se preocupó por los ancianos y los niños. Por los ancianos y los niños. ¿Y a ti te llega eso personalmente? Sí, y que era una persona demasiado humilde. Y en Venezuela la iglesia lanza una campaña para acercar a los fieles a los futuros santos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. Nuestro corresponsal Andrés Enrique nos cuenta más. Santos para Todos es el nombre de la nueva campaña que presentó la Iglesia venezolana este 14 de mayo para promover la vida y el testimonio de santidad de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, que se convertirán en el futuro cercano en los primeros venezolanos en ser elevados a los altares. Ante los medios de comunicación comparecieron los arzobispos Raúl Biort y Jesús González de Zárate, junto al obispo de Trujillo, José Trinidad Fernández, y la superiora general de las Siervas de Jesús, Madre Rosa María Ríos. Que tiene como 3 pilares, 3 palabras claves, que son las que nos hemos tomado como muy en serio porque consideramos que dan respuesta a estos santos, que son la esperanza, el encuentro y el ejemplo, el testimonio. En un país donde necesitamos con fuerza mirar a estos santos que son fuente de esperanza porque nos indican un camino hacia Dios. Luego un encuentro tan necesario entre todos los venezolanos. Creo que todos estamos de acuerdo que sobre José Gregorio y la Madre Carmen no hay ningún tipo de diferencia, sino que nos llaman a vivir juntos, a trabajar, a colaborar y a construir juntos. Y por supuesto el ejemplo. Los santos son unos faros que nos indican el camino para poder seguir, para mostrar lo mejor de nosotros, lo que podemos llegar a ser, porque todos estamos llamados también a la santidad. Aún no hay fecha para la canonización del médico de los pobres y de la fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús en Venezuela. Esperan que el Papa León las coloque pronto en agenda. Por eso las canonizaciones son presididas por el Papa
y generalmente se hacen en Roma, en la fecha, como decía antes, que será indicada pues, en los próximos días. Por eso desde ya estamos todos llamados a participar de este gran acontecimiento, ya sea que algunos puedan ir, como pensamos los obispos, y con toda seguridad, pues algunos miembros de la Iglesia en Venezuela, hasta Roma, o luego pues de todo el dinamismo pastoral que se va a realizar a lo largo de este año. Alejandro Mariús, director de la Comisión Central para las Canonizaciones, dio más pormenores de la campaña cuya difusión no tendrá límites. En el ámbito educativo tenemos de manera especial esta sensibilidad que comentaba antes Monseñor Biord sobre proyectos en el sector salud, en el sector de la educación, para dar más oportunidades y que con ese carisma de estos dos santos lo impulsemos a través de la Iglesia Católica Venezolana. Pero además de eso, van a haber muchas iniciativas de índole cultural para difundir y dar a conocer estos valores, esta imagen que representan nuestros santos. La Iglesia venezolana mostró el material gráfico, videos, logos y afiches que se verán como preparación para el día de la canonización. Queremos invitar a todos los venezolanos para que de manera creativa puedan hacernos llegar sus iniciativas, que se movilice todo el país a través de este hito que será la canonización, pero que tiene esta profundidad de proceso. La Iglesia también enfatiza en que la santidad que evocan José Gregorio y Madre Carmen es una propuesta de proyecto de vida para los venezolanos de todas las edades. Nadie queda por fuera. Con esta iniciativa, los obispos venezolanos quieren resaltar la figura de ambos beatos como un ejemplo fehaciente para todos los venezolanos de servicio y amor al prójimo. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver viajamos al humilde pueblo de Chulucanas en el norte de Perú para conocer la historia de una joven y su vínculo único con el Papa León XIV, su padrino. Además, Argentina lanza una campaña internacional para promover la pureza de las jóvenes en cuerpo y alma. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora le contamos que un equipo de EWTN Noticias recorrió la costa del Perú para conocer todos los lugares de misión del hoy Papa León XIV. Abel Camasca y José Toledo llegaron al humilde pueblo de Chulucanas, donde una joven comparte su vínculo único con el Papa León XIV, su padrino. Héctor Camacho mira con nostalgia la Catedral de Chulucanas y recuerda a su compadre, el actual Papa León XIV. Cuenta que ambos se conocieron cuando él era un acólito adolescente y el padre Prevos, un joven agustino recién llegado al Perú. Él siempre nos inculcaba a creer en Dios, a la fe, y a ser respetuosos y a ser educados y a tratar de superarnos en la vida. Eso era lo que siempre nos inculcaba el padre Roberto. Cuando acabó el colegio, Héctor se fue a estudiar a Trujillo y se reencontró con el padre Prevos. El sacerdote lo ayudó mucho espiritualmente y lo llevaba a hacer obras de caridad. Cierto día fue a verlo y se dio con la sorpresa que el padre Prevos se iba a Estados Unidos por unos días porque su madre había fallecido. Héctor se apenó mucho y le pidió permiso para ponerle el nombre de su mamá, Mildred, a su hija. Dijo, sí, Héctor, me dice, algo. Sin pensar la tremenda connotación que tenga ahorita el llamarse Mildred y ser la hija del Papa, ¿no? Más adelante, Héctor le pidió que fuera el padrino de la pequeña Mildred, quien nació el 10 de agosto de 1995. El sacerdote aceptó gustosamente. El bautizo se realizó en el primer cumpleaños de la bebé, en la parroquia San José Obrero de Chulucanas. En esta iglesia el padre Prevos vivió con los agustinos. Aquí dormía en una pequeña habitación en forma de L, la primera letra de la palabra León, nombre que hoy identifica su pontificado. Pernotaba en ese cuarto porque él era agustino y acá esta parroquia también era agustiniana, ¿no? Y él siempre cuando le gustaba dormir en ese cuarto.
Suárez resalta que este pequeño cuarto de la comunidad también lo utilizó el siervo de Dios, padre Juan Magnif. Él llegó a Chulucanas en 1988, con 85 años de edad, y se ganó el cariño del pueblo por sus obras de caridad, tal como lo hizo en Cuba. Fue el único agustino americano que Fidel Castro permitió quedarse en la isla tras la revolución, según Andina. Al lado de la iglesia San José Obrero se está construyendo un mausoleo donde sus restos serán depositados luego de ser traídos desde Estados Unidos en junio próximo. El Papa León XIV podría ser quien lo declare beato. En Chulucanas también está la ahijada del Papa. Yo soy Mildred y soy la ahijada del Papa. Mildred ahora tiene 29 años, es madre de 2 pequeñas y devota de San Juan Pablo II. Admira a su padrino, el Papa León XIV. Recuerda que su padre siempre le contaba lo que su padrino hacía al servicio de Dios. El padre Prevost le enviaba cartas y fotos a un correo electrónico que Héctor le creó cuando niña para que se pudieran comunicar. Los recuerdos que tengo de él tal vez no sean presenciales, tal vez no de compartir, no de convivir, pero sé que es por su trabajo. E imagínense, toda su vida trabajando para lograr estar donde está ahora. Mildred señala que las veces que podía ir a verlo a alguna misa o evento, su padrino buscaba un momento para saludar a su familia, pero ella se cohibía. Me encanta conversar, pero las veces que he estado con él es como que estoy frente a mi padrino que he trabajado con el Papa Juan Pablo II. Estoy con mi padrino que ha viajado por el mundo sirviendo. Como que siempre, hola, buen día, ¿qué tal? Y no me salen las palabras. Ahora que si por A o B tuviera la oportunidad, creo que sería lo mismo. Me encantaría decirle que estamos orgullosos, que lo he admirado desde pequeña, que no es cosa de ahorita, pero seguramente me voy a poner toda felicidades, padrino, sumo pontífice. Por la fuerza de los sacramentos. La última vez que Mildred vio a su padrino fue en su cumpleaños, el 10 de agosto de 2024, cuando el cardenal Prevost estuvo en Chulucanas para celebrar los 60 años de la diócesis de Chulucanas. Cuenta que le dijo que tal vez por un largo tiempo no se iban a poder comunicar con él. Siempre lo que me decía es vive con alegría, vive feliz. Y siempre me acuerdo que me nos decía, tenme presente tus oraciones como yo te tengo en las mías. Mildred anhela poder volver a ver a su padrino. Si viene a Perú, está dispuesta a acampar en la calle por donde pase el Papa para hacerlo. Solo le pide poder conversar un ratito con él para abrazarlo y felicitarlo. Padrino, te queremos. ¡Viva el Papa! En Chulucanas, Abel Camasca, EWTN Noticias. Nos vamos hasta Argentina, desde donde está por iniciarse un nuevo ciclo de explosión de pureza para una auténtica feminidad, dirigido a las adolescentes y jóvenes de diferentes países que quieran participar. Organiza la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La misionera laica, hermana Alexandra Benavides, me explicará por qué esta es una iniciativa muy útil para las chicas en estos tiempos. Hermana Alexandra, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Podría explicarnos en qué consiste la campaña Explosión de Pureza? Bueno, es una iniciativa, como bien has dicho, para chicas de entre 13 y 30 años y la idea es como mostrar el esplendor de la pureza, responder a ese llamamiento de los papas, especialmente desde el pontificado de San Juan Pablo II, y creo que al anhelo más grande que tienen las jóvenes de hoy, que es a consolidar, a estructurar su identidad, su personalidad, desde un enfoque de la auténtica feminidad. ¿Y por qué se eligió el nombre de Explosión de Pureza? ¿Qué mensaje quiere transmitir? Bueno, creo que uno de los valores que quizá sea importantísimo resaltar y tenemos que interiorizar, profundizar, dar a conocer es el aspecto de la pureza como un estilo de vida, como una manera de ser la mujer dentro del mundo. Creo que a la mujer, a la auténtica mujer, pues la distingue esa pureza en todo sentido. El papel, el rol de la mujer en el mundo es fundamental, pero situándolo bien,
desde el plan de Dios, desde el pensamiento de Dios. A veces creemos que la mujer ahora está recobrando aparentemente sus derechos, pero el primero que la dignificó, el primero que la reconoció como su obra maestra, fue el mismo Dios al elegir a María como su madre, con lo cual desde la mente de Dios está el concepto más maravilloso de la feminidad. Hermana Alexandra, ¿y qué papel juega en la vida de las santas en el proceso de formación de las jóvenes? La campaña un papel importantísimo. La campaña consta de 20 semanas formativas, es una charla semanal virtual, y 10 charlas están dedicadas a una formación más de tipo antropológico, conocimiento de sí mismo, psicología, y otras 10 charlas están dedicadas a esa unión, a hacer de la Virgen Santísima nuestra amiga. ¿Y por qué las santas? Algunas son beatas, otras han llevado una vida ejemplar, porque es como esa condensación sencilla, simple, llana, de lo que es vivir el Evangelio con ganas, dejarse hacer por Dios. Entonces vemos una Santa Bernardita Subirú, una Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita Quevedo, Eva Lavalier, Jacinta de Fátima, la hermana Lucía, Santa Faustina Kowalska, y hacemos alusión a muchas santas de los tiempos modernos, Santa Edith Stein, Chiara Luce, que es sierva de Dios, la Beata Alexandrina da Costa. ¿Y por qué tantas mujeres han podido, viviendo el Evangelio sencillamente y infundiendo en sus corazones la virtud, las virtudes, especialmente la templanza, logran alcanzar ese dominio de sí mismas y encauzar su vida y con eso hacer un gran bien a la humanidad? Todas con un temperamento distinto, con una manera, nacidas en una época distinta, con crianzas distintas, pero siempre como interpeladas por ese llamamiento a la santidad, por ese único llamamiento evangélico que nos da Dios en el Evangelio, que es ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y por caminos, Dios nunca nos exige una manera de ser distinta de la que nos dio, pero sí nos da todas las herramientas para ser santos. Entonces es como una aventura apasionante y las chicas van viendo cómo sí se puede. Hermana, importante esta campaña que ayuda a las jóvenes en este valor tan importante que es la pureza, la feminidad. ¿Cómo pueden participar ellas aquí? Bueno, pues si Dios quiere, queremos empezar este 24 de mayo. Y bueno, se pueden inscribir, ahí les vamos a dejar todos los datos a través del WhatsApp, tenemos una página web, tenemos un Instagram, dejaremos todos los datos y también un número al que pueden acceder desde todas las partes del mundo. Gracias a Dios, pues ahora estos medios nos permiten reunirnos desde muchos sitios. Hermana Alexandra Benavides, muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.